principalmente las lesiones en mucosas. Mundialmente, de 1 a 3,000 o 1 a 20,000 recién nacidos llegan a presentar infección por herpes y llega a representar el 0.2% de las hospitalizaciones neonatales. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la transmisión de infección por virus herpes simple de la madre al bebé? Pues si la infección es primaria o recurrente, hay que tratar de conocer el estado serológico del herpes simple materno, la duración de la rotura de membranas. Esto es importante ya que en el traspaso, en el perinatal es cuando puede existir el mayor riesgo de transmisión. Y la integridad de las barreras mucocutáneas, por ejemplo, en los bebés recién nacidos que llegan a tener algún trauma obstétrico o que tuvieron alguna irrupción en el canal de parto, pueden elevar la probabilidad de que llegue a presentarse la infección. Aquí les quiero recordar que es muy importante que conozcan que no es necesariamente que la mamá llegue a tener lesiones genitales activas para que pueda realizarse la infección. Incluso si ustedes se pueden revisar la literatura, del 9 al 15% de los bebés que tuvieron una infección por herpes, pero de todos los bebés que tuvieron herpes, solamente el 9 al 10% las mamás tenían alguna infección activa a la exploración física. Entonces, la exclusión de las lesiones en la mamá o en el canal vaginal, pues no nos descarta que exista alguna infección. Y como les dije, existen dos tipos, el 1 y el 2. Hay que preguntar también, es importante la vía de parto, si fue cesárea o parto vaginal. ¿Alguien se acuerda si el hecho de tener cesárea te excluye el riesgo de transmisión? ¿O alguien leyó algo sobre eso? Bueno, yo creo que sí. La cesárea no excluye el riesgo de infección. Entonces, ahí también hay que tener eso bien en cuenta. Muy bien. El 85% de las infecciones se va a producir intraparto, es decir, a través del canal vaginal, una pequeña proporción en útero y otra en posparto. Las infecciones, las malformaciones congénitas que llega a presentar, pues en realidad no son tan comunes. Llegan a presentar también datos de corioretinitis, microftalmia, pueden tener atrofia óptica y puede haber, igual que en las demás calcificaciones intracraneales, datos de encefalomalacia. Ya en la infección activa o en el intraparto llegan a presentar muchas veces lesiones características. Las que le tengo ahí en su mano, bueno, a su lado, al lado derecho son hallazgos relacionados a la infección in útero. Serían esas lesiones que llegasen a presentar. Si le ven, ese bebé no se ve normal. Ese bebé se ve con una fascia alargada, se ve hipoactivo, se ve con lesiones activas, parece también con microcefalia, se llega a ver. Entonces, cualquier bebé que tengan la sospecha y piensen en eso, inmediatamente pueden llegar ustedes incluso a iniciar el tratamiento y la referencia pues de manera urgente. Estas son lesiones, bueno, ya crónicas, pues, o ya posterior a la infección in útero, se hacen estas lesiones y se quedan como una cicatriz. Entonces, ahí también ver a los bebés completamente desnudos para ver si llegan a tener algún estigma de infección previa. Y hay 3 formas de enfermedad que llega a presentarse. Una es la diseminada, que es la más grave. Son los bebés que pues se mueren. La enfermedad del sistema nervioso central, que llegan a presentar pues datos de crisis convulsivas. Todo bebé con crisis convulsivas es importante pues descartarle neuroinfección o es neuroinfección hasta no demostrarle hasta no demostrar lo contrario. Y dentro de las causas principales pues se encuentran las de herpes, después de las bacterianas, y otra que es la más leve es la enfermedad piel ojo boca, que es la que les puede llegar a tocar a ustedes a ver, cualquiera de las 3, ¿verdad? Pero en su revisión del niño sano hay que buscar mucho las lesiones características porque esas hay que tratarlas inmediatamente para evitar
pues que lleguen a una enfermedad diseminada o una enfermedad del sistema nervioso central. En las infecciones del sistema nervioso central, un tercio de las infecciones herpéticas neonatales llegan a tener la infección. El 70% llega a tener compromiso cutáneo, es decir, no es necesario que tenga las lesiones activas para que tenga datos de la neuroinfección, y puede haber aparición tardía hasta 16 a 19 días, dependiendo de la forma de transmisión. ¿Cómo va a estar ese neonatito o ese bebé? Va a tener rechazo al alimento, son bebés con letargia, convulsiones, alteración de la conciencia y en dados o casos ya más complicados, compromiso hemodinámico. Hay que preguntarle muy bien a la mamá en las primeras revisiones cómo ha estado comiendo, si succiona bien, si llegó a presentar fiebre o si llegan a presentar a veces movimientos anormales como chupeteo o movimiento de extremidades distales caracterizadas por clonus, que pueden ser síntoma o signo de crisis convulsivas. Eso les toca a ustedes en las primeras revisiones o en la revisión de la primera semana del niño sano. En la infección de piel, ojo y boca, 45% de los casos de neonatales llegan a presentarse así. Esta tiene característica que se presenta a los 10 a los 12 días de vida extrauterina, entonces hay que estar vigilando muy bien la aparición de lesiones y en caso de que ocurran, decirle a la mamá que no administre ningún tratamiento hasta que vaya a la revisión con ustedes. Las lesiones pues ya las conocen o yo creo ya las han visto, son lesiones eritematosas caracterizadas por vesículas o pápulas que pueden pues romperse fácilmente y llegan a ser dolorosas o pruriginosas. Y el 80% va a presentar, como les dije, el rash vesicular. Son las lesiones que le vemos ahí en los ojitos. También les quiero decir aquí que el tratamiento, a diferencia de los adultos, si ven una lesión herpética, pues en los adultos es con tratamiento tópico, según yo recuerdo, pues es con tratamiento tópico. En cambio, en los bebés pequeños el tratamiento es sistémico. ¿Por qué? Porque ellos no tienen aún anticuerpos que puedan ayudar a defenderlos en caso de que llegue a complicarse con una infección diseminada. Entonces, a estos bebés, traiga una lesión que ustedes tengan la sospecha, tienen que iniciar el tratamiento con el aciclovir. Es un fármaco muy noble, hay que únicamente dar la dosificación correcta y hay varias formas de presentación. Creo que en las unidades tenemos en la suspensión y ahí en las capsulitas también, pero de alguna u otra manera se pueden preparar. Y lo que quiero llegar es que no dejen de tratar al niño. Si existe sospecha, le dan aciclovir y lo mandan a segundo nivel hasta que sea valorado allá. Es importante aquí cubrirlos ante la sospecha, ya que esta enfermedad, pues, si llega a complicarse, pues la tasa de mortalidad es bastante alta. Puede ser el 30 hasta el 40% de los pacientes que se lleguen a diseminar. Y el método diagnóstico, el método de sospecha, pues es clínico con las lesiones, pero el de diagnóstico ya certero sería con la PCR o el cultivo viral, que sería ya en las lesiones o en las muestras de las vesículas, así como el líquido cefalorraquídeo o en sangre. La prevención, pues tiene que ser un diagnóstico temprano y un adecuado manejo materno. Hay que preguntarle mucho a las mamás o ver las notas de ginecología si puede existir algún antecedente de afección o de infección genital que pueda estar relacionado con el herpes. Es importante ver también cómo fue el parto, si fue por cesárea o si fue vaginal, como les dije, si hay lesiones activas. Y la infección subclínica materna es un obstáculo para la sospecha. Les digo, no en todas las mamás se llegan a presentar lesiones activas, solo hasta en el 9% a veces. Y el recién nacido afectado que llega a presentar datos o lesiones debe ser aislado. Entonces esos bebés van y se encierran a su casa para que terminen el tratamiento. El tratamiento es como les dije, con el aciclovir. Y las dosis depende pues de dónde las vayan a revisar. Se puede usar aciclovir de 10 a 15 miligramos cada 8 horas por hasta 10 a 14 días. Es importante que el aciclovir sea
de 2 a 3 semanas, porque esquemas más cortos pues en realidad no ofrecen una protección adecuada y pueden puede haber riesgo todavía de afección diseminada y sistémica. Entonces espero les haya quedado claro eso de la aciclovir, no le tengan miedo y úsenlo para ante cualquier sospecha. Al bebé no le va a pasar nada porque le den el aciclovir, pero si es una infección por herpes y no la tratan, entre más tarde se trate, pues más complicaciones va a generar. ¿Tienen alguna duda con lo de la infección por herpes? Doc, cuando nos Sí. habla sobre las lesiones cutáneas aquí en el bebé con afección por herpes, ¿tienen algún periodo como las enfermedades exantemáticas que aparecen o pueden desaparecer o persisten hasta el momento en que se trata? Mira, las enfermedades exantemáticas, por lo general en el periodo neonatal, pues no es así como que lo más común, y muchas de las veces las enfermedades exantemáticas llegan a tener un periodo prodrómico de síntomas. Que es ese periodo prodrómico, llega a haber irritabilidad, llega a haber rinorrea, fiebre, y en lo general en los bebés pequeñitos, pues las lesiones aparecen de manera aguda y llegan a tener una evolución como si fuera una papulita, se pone eritematosa, aparece la vesiculita y luego se rompe. Posteriormente aparece una costra, que la costra puede llegar a tornarse mielicérica. Pero una característica muy importante con la que la puedes diferenciar sería el halo eritematoso con el que llegan a presentarse, y por lo general son bebés que llegan a presentarse irritables o llegan a presentarse con fiebre, a diferencia, por ejemplo, de otras lesiones que llegamos a conocer muy comúnmente como el eritema tóxico. No sé si hayan visto ahí en alojamiento a los bebecitos que llegan a tener unas lesiones que pudiesen tener alguna relación, pero pues la evolución clínica es la que te va a decir. Pero ante en la mínima sospecha, tú iníciale el aciclovir y envíalo a pediatría para que conforme a la evolución y las pruebas diagnósticas, pues se pueda saber si fue una infección por el herpes, pero mínimo ese bebé tú ya lo mandaste protegido. Ok, bien, gracias. Sí, de nada. ¿Tienen alguna otra duda o algo de herpes? Doctor, por ejemplo, en cuestión de la leche materna, en herpes, en dado caso que la mamá se le tiene que también ella tratar, en dado caso que ella también tuviera... Pues, si la mamá tiene lesiones, lesiones en pezón, no, pues lo sugerente es que no vaya a tener, no le vaya a dar leche materna hasta que las lesiones ya prácticamente estén en una fase no contagiosa, que sería la de costra. El tratamiento sistémico no contraindica la lactancia materna, pero también podrías implementarlo incluso, o sea, no le va a pasar nada por el traspaso del medicamento al bebé con el aciclovir. Únicamente tienes que cuidar que las lesiones no estén activas para que pueda continuar la lactancia. Y el tratamiento sistémico, pues ya valorarás, los que saben de adultos ya valorarán si tiene que ser sistémico. Pero digo, lactancia materna restringida hasta que las lesiones estén en costra. Ok, gracias. Mientras hay que apoyarlos pues con fórmula de inicio. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, doctor, en cuanto a las convulsiones, he visto en algunos servicios de urgencias que bueno, refieren a algunos doctores y así que casi todos los pediátricos tienen como que chance de convulsionar alguna vez, una vez, pues sin necesidad de que haya que investigarlo, pues. Mira, es que ahí son dos abordajes diferentes. El neonato que convulsiona, es peligro, pues. O sea, ese tienes que buscarle alguna causa. Pero en cambio, en los niños lactantes o en los niños ya mayores con una primera crisis que no tengan algún dato, pues, de neuroinfección o que descartes alguna causa secundaria, sí se pueden seguir de manera, pues, por consulta externa, o sea, no de manera urgente. Pero en los neonatos, cualquier neonato que te convulsione es dato de alarma y hay que hacer la referencia inmediata. Eso no hay que esperarse. Igual con el diagnóstico diferencial de
de las crisis convulsivas febriles, pues como ya lo han revisado antes, no es propio del periodo neonatal. Entonces, no, síntomas neurológicos en neonatos, hay que hacer la referencia inmediata. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Tiene alguna otra duda o pregunta? Ajá. ¿Ya ninguna? ¿No? Muy bien. Creo que no. Yadi, ¿qué clase sigue el martes, verdad? Sí, doctor, el martes sigue criptoquidia, hipospadia y fimosis. Excelente. ¿Y esa quién la va a dar? Eduardo. ¿Eduardo? Ok, Eduardo es R1, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Ok, sale pues, Eduardo. Revisa lo de... Bueno, me imagino que todavía no la tienes hecha, ¿verdad? No, doctor, todavía no la tengo. No. Revisa lo de Up to Date. Ahí viene viene suave el tema. Sí. Para, si quieres, irnos de la misma mano. Y de la guía de práctica clínica. Yo creo que con eso. Ok, doctor. ¿Salí, vale? Sale. Bueno, entonces nos vemos el martes. Ya me avisa nomás, ¿a qué hora quedamos? ¿Como a las 3:30? A las 4:30, doctor. A las 4:30, sale, no. vale. Sí, el martes es a las 3:30. Martes 3:30. Sí. Sale, vale, pues. Entonces nos vemos el martes. Sí, doctor, gracias. ¿Sale? Gracias, doctor. Sale, cuídate. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Ay, Bonito. ¿qué? Ya va a chismear la perla, Osmosis, Perla. ¿Por qué? ¿Quién tiene gatos? Ay, guácala. El Salem. Bueno, nos vemos después. Hasta luego, Doc. La vea bien. Cuídense. Hasta luego, gracias. Gracias. Bye. Bye.